Siempre pensé que mi mamá solo era una adicta al trabajo. Viajaba mucho por su empleo, a veces se iba por semanas enteras. Mi papá nunca pareció cuestionarlo, y yo asumí que era normal. Trabajaba en consultoría empresarial, grandes clientes, reuniones importantes, todo ese mundo. Tenía sentido que estuviera en constante movimiento. Pero algo siempre se sintió raro. Para empezar, nunca nos dejaba visitarla en el trabajo. Si le preguntaba sobre sus viajes, respondía de forma vaga, quitándole importancia con un rápido, solo otra reunión aburrida. Y cada vez que regresaba a casa, parecía agotada, como si estuviera viviendo dos vidas al mismo tiempo. Nunca lo cuestioné demasiado. Era mi mamá. ¿Por qué no habría de confiar en ella? Hasta que, el mes pasado, todo cambió. Estaba en un café con unos amigos cuando la vi. Mi mamá, pero no estaba sola. Estaba sentada en una mesa con un chico de mi edad y un hombre al que nunca había visto antes. Se veían felices. Demasiado felices. Ella reía, con su mano descansando sobre el brazo del hombre. Y cuando el chico dijo algo, ella se inclinó y le besó la cabeza. Me quedé helado. Sentí que mi cerebro colapsaba. Mi mamá era cariñosa, pero no así. Ni siquiera conmigo. Saqué el teléfono y tomé una foto. Me temblaban las manos. No sabía qué hacer. ¿Acercarme a ella? ¿Llamar a mi papá? En vez de eso, simplemente me quedé ahí, observando a mi madre, sonreír y bromear como si fuera otra persona por completo. Y entonces hizo algo que me revolvió el estómago. Besó al hombre en la mejilla. Retrocedí torpemente, casi tirando una silla. Mis amigos notaron mi reacción y me preguntaron qué pasaba, pero no pude hablar. Mi mamá echó un vistazo alrededor del café y, por un instante aterrador, pensé que me había visto. Me di la vuelta y salí corriendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la foto, acercando y alejando la imagen, esperando estar equivocado. Que tal vez no fuera ella. Que tal vez todo fuera un malentendido absurdo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Mi mamá tenía una doble vida. Y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaban sus mentiras. Pasé toda la noche mirando esa foto, con la mente dando vueltas, llena de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Mi papá lo sabía? A la mañana siguiente, decidí investigar más a fondo. Si mi mamá tenía secretos, yo iba a descubrir cada uno de ellos. Primero revisé sus redes sociales. Mi mamá no era muy activa en línea, pero tenía una cuenta de Facebook, una que apenas usaba. Nada sospechoso. Pero luego, siguiendo un presentimiento, busqué su apellido de soltera. Y ahí estaba. Una segunda cuenta. Su foto de perfil era diferente. Se veía más joven, más feliz, como una persona completamente distinta. Y cuando revisé sus publicaciones, sentí el estómago revuelto. Había fotos de ella con ellos, el mismo hombre y el mismo chico del café. No eran solo amigos. Eran una familia. Fotos de mañanas de Navidad, vacaciones, fiestas de cumpleaños. Una publicación, de hace apenas un mes, tenía el pie de foto, tan orgullosa de mi hijo en su gran día. Te amo por siempre, bebé. El chico sostenía un trofeo deportivo. Su hijo. Me sentí enfermo. Hice clic en el perfil del hombre. Se llamaba Mark. En su biografía decía que estaba casado con mi madre. Casado. Tenían una publicación de aniversario del año pasado. Seguí deslizando, con el corazón golpeando en mi pecho. Tenían 2 hijos juntos. Un niño y una niña. Toda una segunda familia. No podía creer lo que estaba viendo. Mi madre, la mujer que me crió, había estado llevando una doble vida durante 15 años. Quería lanzar el teléfono contra la pared. Quería gritar. Pero, más que nada, necesitaba respuestas. No le conté a mi papá. No todavía. Tenía que estar absolutamente seguro antes de destruir su mundo. En su lugar, hice algo estúpido. Le envié un mensaje al chico. Creé una cuenta falsa, fingiendo ser alguien de su escuela.
Mantuve el mensaje simple. Hey, creo que tenemos amigos en común. Solo por curiosidad, tu mamá se llama, nombre de mamá. Me respondió en minutos. Sí, ¿por qué? ¿La conoces? Dudé un momento y luego escribí. Creo que sí. Es una vieja amiga de mi mamá. Solo me preguntaba, ¿todavía viaja mucho por trabajo? Su respuesta me heló la sangre. Ya no. Dice que pronto volverá a casa para siempre. Solo está terminando unos asuntos del trabajo. Mi visión se nubló. Mi mamá no solo tenía una doble vida. Estaba planeando dejarnos por ellos. Sentí como si todo mi mundo hubiera implosionado. Mi mamá planeaba dejarnos, y ni siquiera había dicho una palabra al respecto. Sin señales, sin advertencias, simplemente desapareciendo en silencio para estar con ellos. Quise vomitar. Miré los mensajes, con las manos temblando. Parte de mí quería seguir presionando, averiguar más detalles. Pero ya tenía suficiente. Si no paraba en ese momento, iba a perder completamente el control. Así que hice lo único que se me ocurrió. La enfrenté. Esa noche, esperé hasta que llegó a casa del trabajo, o de donde diablos realmente había estado. Entró a la cocina tarareando para sí misma, actuando como si nada estuviera mal. Como si no me estuviera mintiendo en la cara todos los días. Solté mi teléfono sobre la encimera con un golpe. Ella dio un respingo. ¿Qué pasa? Giré la pantalla hacia ella, mostrándole su perfil de Facebook. Las fotos de su otra familia. Los mensajes de su otro hijo. Su rostro palideció. Mamá, dije, con la voz temblorosa. ¿Quién diablos son ellos? Por un momento, solo me miró. Como si estuviera tratando de decidir si aún podía seguir mintiendo. Luego, finalmente, exhaló y cerró los ojos. Y se echó a reír. No de diversión, sino con esa risa amarga, cansada. Como si hubiera estado esperando este momento. Iba a decírtelo, dijo en voz baja. Mi visión se nubló de furia. Cuando, después de que te fueras, después de desaparecer sin dejar rastro, ¿quién eres siquiera? Suspiró, frotándose las sienes. Tienes que entender, nunca quise que esto pasara. Sentí el pecho apretado. Nunca quisiste tenerme, casarte con papá. Su rostro se torció de dolor. No, cariño, eso no es lo que. No me llames así, escupí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo. Amo a tu padre. Pero yo, tragó con dificultad. Cometí un error. Hace mucho tiempo. Y no supe cómo arreglarlo. Estaba temblando. Un error, tienes un segundo esposo, 2 hijos más, ¿cómo demonios, accidentalmente, haces eso? Se cubrió la cara con las manos, respirando con dificultad. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. Conocí a Mark antes que a tu papá. Fue un romance fugaz. Nos casamos jóvenes. Tuvimos un bebé. Pero, no era el hombre que pensé que era. Me crucé de brazos, fulminándola con la mirada. Continuó. Tragó saliva. Era controlador. Quería poseerme. Me asusté, así que huí. Me fui sin nada. Cambié mi nombre, conocí a tu padre y construí una nueva vida. Vacilé. Eso casi tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué volver?, pregunté. ¿Por qué vivir esta mentira durante 15 años? Cerró los ojos con fuerza. Porque volví a quedar embarazada. El estómago se me hundió. Me miró, con el rostro vacío. Estaba embarazada del segundo hijo de Mark cuando conocí a tu padre. Me dije a mí misma que podía empezar de nuevo. Que nadie tenía que saberlo. Dejó escapar un aliento tembloroso. Pero entonces Mark me encontró. Silencio. Me chantajeó, susurró. Me dijo que si no volvía, le diría la verdad a tu padre. Que le había mentido sobre todo. Que ya estaba casada. Que me quitaría a ti. Me aferré al borde de la encimera para no caerme. Así que simplemente, ¿llevaste las 2 vidas al mismo tiempo?
Asintió, luciendo completamente derrotada. Creí que podía manejarlo. Pero me ha estado consumiendo. Su voz se quebró. No quiero perder a ninguna de mis familias. Pero ya no puedo seguir así. Me sentí enfermo. Había estado viviendo con miedo durante años. Y ahora, finalmente, había tomado su decisión. Se iba a ir. ¿Nos vas a dejar?, pregunté, apenas en un susurro. No respondió de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de que pudiera verme llorar. Me encerré en mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi mamá se iba. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero ya había tomado su decisión. Me sentía entumecido. Quería decirle a mi papá, mostrarle todo lo que había descubierto. Pero mi mamá había vivido esta mentira durante 15 años, ¿y si tenía razón, y si decírselo lo destruía? Pero entonces pensé en lo que él merecía. No iba a dejar que ella se marchara sin que él supiera la verdad. A la mañana siguiente, esperé hasta que mi papá estuviera solo, tomando su café en la cocina. Mi mamá ya se había ido a trabajar. Me senté frente a él, con las manos sudorosas, y dije: «Papá, tenemos que hablar». Levantó la vista de su taza, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, hijo?». Respiré hondo. Y luego le mostré todo. La página de Facebook. Las fotos. La publicación de aniversario. Los mensajes de su otro hijo. Al principio, no reaccionó. Solo miró. Pero luego su rostro palideció, y sus manos se aferraron a la mesa como si estuviera tratando de sostenerse en pie. Esto tiene que ser un error», murmuró, apenas en un susurro. «No lo es», respondí en voz baja. «Anoche me lo admitió». Silencio. Y entonces, como si algo dentro de él se rompiera, mi papá sollozó. Nunca lo había visto llorar antes. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Y yo solo me quedé ahí, sintiéndome completamente impotente. Después de unos minutos, levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. «Necesito hablar con ella». Asentí. «Sí, pero, papá, ella iba a dejarnos». Su mandíbula se tensó. «No sin pelear». Esa noche, cuando mi mamá llegó a casa, la estábamos esperando. Se quedó inmóvil en la puerta al vernos sentados en la sala, yo en el sofá, mi papá en el sillón. Su rostro era inescrutable, pero la tensión en la habitación era asfixiante. Exhaló con fuerza, como si ya supiera lo que iba a pasar. «¿Se lo dijiste?». La voz de mi papá sonó escalofriantemente serena. «Siéntate». Ella vaciló, pero finalmente se sentó en el sofá. Me miró primero. «Lo siento, cariño». El puño de mi papá se apretó. «No le hables a él. Háblame a mí». Mi mamá tragó saliva. «Nunca quise hacerte daño». Mi papá soltó una risa vacía. «Felicidades. Fracasaste». Nunca antes lo había escuchado hablar con tanta ira. Y entonces, finalmente, mi mamá dijo las palabras que ambos temíamos. «Te amo, pero no puedo seguir con esto». Mi papá inhaló bruscamente. «Así que esto es todo, los eliges a ellos». Las lágrimas le llenaron los ojos. «Tengo que hacerlo». Él se puso de pie, con todo el cuerpo temblando. «Entonces vete». Su respiración se entrecortó. «Por favor, no me odies». Pero mi papá no respondió. Y por primera vez en mi vida, entendí que a veces, el amor no es suficiente. Esa noche, ella hizo una maleta. Y, así de simple, se fue. Se alejó de nosotros. Como si nunca hubiera sido su hijo. Me revolvía el estómago. Una noche, cometí un error. Le envié otro mensaje al chico. A su hijo. No sé por qué lo hice, tal vez quería respuestas, tal vez quería lastimarla de alguna manera. No lo sé. Pero simplemente escribí: «¿Sabes sobre mí?». Lo vio. Incluso empezó a escribir. Pero luego se detuvo.
Nunca respondió. Supongo que esa fue mi respuesta. Siguiendo adelante. Ha pasado un año. Mi papá pidió el divorcio y cortó todo contacto. Está mejor, tiene a alguien nuevo en su vida, incluso ha vuelto a reír. Le tomó tiempo, pero está sanando. ¿Y yo? Ya no reviso su perfil. No lo necesito. Ella tomó su decisión. Y yo estoy tomando la mía. No seré un secreto. No seré un error que ella pueda olvidar. Ella eligió alejarse de nosotros. Pero yo jamás me convertiré en el tipo de persona que podría hacer lo que ella hizo. Me niego a ser como ella. Durante 16 años, creí que tenía un matrimonio feliz. Mi esposa, Lisa, era el amor de mi vida. Tuvimos 2 hijos, una casa en los suburbios y lo que pensé que era una relación sólida. Claro, viajaba mucho por trabajo, pero nunca lo cuestioné. Confiaba en ella. Hasta que una noche dejó su laptop abierta. Estaba en la ducha y me acerqué para cerrarla, pero un correo llamó mi atención, una factura de un segundo apartamento en otro estado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nosotros no teníamos un segundo apartamento. Hice clic en el correo, y lo que vi me hizo sentir náuseas. No era solo un apartamento. Era una vida. El mensaje mencionaba a otro esposo. Otra casa. Otra familia. Y, de repente, ya no estaba seguro de si yo era su verdadero marido, o si era el otro hombre. La investigación. Sentí que me estaba volviendo loco. Tal vez había una explicación lógica. ¿Una propiedad en renta? ¿Un pariente lejano? Algo que no fuera tan absurdo como lo que mi instinto me decía. Necesitaba pruebas. Así que, la siguiente vez que Lisa se fue a un viaje de negocios, la seguí. Manejó hasta otro estado. Se detuvo en un vecindario bonito. Entró a un camino de entrada. Y cuando bajó del auto, una niña corrió a sus brazos. Luego, un hombre salió de la casa, la besó en los labios y le dijo, «Bienvenida a casa, amor». Casi me desmayé. Tenía otro esposo. Otra hija. Toda una segunda vida. Y yo era el secreto. La confrontación. No dormí en 2 días. Me sentía furioso. Traicionado. Y lo peor de todo, todavía la amaba. Esperé hasta que regresó a casa. Entró como si nada estuviera mal. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con su laptop frente a mí. Se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Giré la pantalla hacia ella. Le mostré el correo. Luego las fotos que tomé de ella con ellos. Su rostro se puso blanco. Di algo, le dije, con la voz temblorosa. Tragó saliva. Nunca quise que lo descubrieras. Reí con amargura. Eso es lo que tienes que decir. Se sentó, con los ojos llenos de lágrimas. Los amo a los dos. Perdí el control. Los amas a los dos, tienes otro esposo, otra hija, y crees que esto está bien. Se cubrió el rostro, sollozando. No sabía cómo detenerlo. Simplemente, pasó. Me puse de pie, negando con la cabeza. No, Lisa. Las aventuras pasan. Esto fue una elección. Me miró con desesperación. Por favor. Puedo explicarlo. Pero ya no quedaba nada por explicar. Esa noche hice mis maletas. Pedí el divorcio al día siguiente. ¿Lo peor? Se quedó con él. Los eligió a ellos. Y ahora, tengo que vivir con el hecho de que, durante 16 años, no fui más que un personaje secundario en mi propia vida. Durante años, supe que este momento llegaría. Me convencí de que podía mantener mis 2 vidas separadas. Que nadie jamás lo descubriría. Que podía amarlos a ambos. Me equivoqué. La noche en que mi esposo, Eric, me confrontó, vi el dolor en sus ojos, la devastación. Y me di cuenta de algo, no solo estaba enojado. Estaba de luto. Porque para él, yo había muerto en el instante en que descubrió la verdad. ¿Cómo empezó? Nunca quise que esto pasara.
Hace 15 años, estaba casada con Mark. Tuvimos una hija, Emma. Pero nuestro matrimonio estaba construido sobre el control, su control. Él decidía qué me ponía, qué hacía, con quién hablaba. Me hacía sentir insignificante. Así que, un día, me fui. No en el sentido tradicional. No con un divorcio ni una ruptura limpia. Porque Mark nunca me habría dejado ir. Así que creé una nueva vida. Cambié mi apellido. Me mudé a otro estado. Empecé de nuevo. Conocí a Eric y por primera vez en años, me sentí libre. Me enamoré. Tuvimos hijos. Construimos una vida juntos. Pero todavía tenía a Emma. No podía abandonarla. Por mucho que odiara a Mark, ella seguía siendo mi hija. Y ahí comenzó la mentira. Viviendo dos vidas. Durante años, fui de un lado a otro entre ellos. Para Eric, era una exitosa empresaria con constantes viajes de trabajo. Para Mark, era una esposa devota, trabajando duro para mantener a nuestra hija. Y para Emma, era un fantasma. Entraba y salía de su vida, sin estar nunca del todo presente. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Que no estaba lastimando a nadie. Pero, en el fondo, sabía que estaba viviendo en tiempo prestado. El momento en que todo colapsó. Cuando Eric me confrontó, supe que había perdido. No había explicación ni justificación que tuviera sentido para él. Pero lo intenté. Nunca quise que lo descubrieras, susurré. Su risa fue amarga. ¿Eso es lo que tienes que decir? Quise acercarme a él, rogarle que entendiera. Pero, ¿cómo podría? Para él, yo era una mentirosa. Una farsante. Para Mark, solo era otra posesión. ¿Y para mí? Era una mujer que tomó las decisiones equivocadas por las razones correctas. Y, al final, lo perdí todo. Lo que pasó después. Eric se fue. Pidió el divorcio al día siguiente. Intenté contactarlo, pero no quiso escucharme. Mark. Él me retuvo. Una vez que Eric desapareció, no me quedó más opción que volver con él, porque aún tenía todo el poder. Y ahora que mi secreto había salido a la luz, me dejó claro que si intentaba irme de nuevo, nunca volvería a ver a Emma. Así que me quedé. No porque lo amara. Sino porque, después de todas mis mentiras, mi hija era lo único real que me quedaba. Y por mucho que quisiera arreglarlo todo, sabía que nunca podría. Habían pasado 15 años desde la última vez que vi a Eric. 15 años desde que salió de nuestra casa. Desde que me miró como si fuera una extraña. Desde que lo perdí todo. Me decía a mí misma que había seguido adelante. Que la vida simplemente me había llevado por otro camino. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Había estado atrapada en el pasado desde entonces. Y luego, una noche, en una gala corporativa a la que no tenía ningún interés en asistir, me di la vuelta y lo vi. Eric. A solo unos metros de distancia. Y, por primera vez en 15 años, mi corazón se detuvo. Un rostro del pasado. Se veía, bien. Mayor, más refinado, con mechones plateados entre su cabello oscuro. Pero le sentaban bien. Estaba riendo, con una copa en la mano, junto a una mujer hermosa que apoyaba suavemente su brazo en el de él. Su anillo de bodas brillaba con la luz. Y fue entonces cuando me golpeó, él había seguido adelante. Debí haber apartado la mirada. Debí darme la vuelta y marcharme antes de que me notara. Pero no lo hice. Porque, en el fondo, había pasado 15 años preguntándome qué le diría si alguna vez tuviera la oportunidad. Y entonces, como si sintiera mi mirada, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y, de repente, el aire desapareció de la habitación. Por un momento, solo me miró. Su expresión era indescifrable. Luego, lentamente, se disculpó con la persona con la que hablaba y caminó hacia mí. Mis manos temblaron al aferrarme a mi copa de champán. ¿Lisa? Su voz era tranquila, neutral. Como si hablara con una conocida distante. Eric. Forcé una sonrisa,
pero la garganta se me secó. Yo, no esperaba verte aquí. Sus labios se movieron apenas en un amago de sonrisa. Yo tampoco. Eché un vistazo a la mujer con la que había estado. ¿Tu esposa? Asintió. Se llama Olivia. Llevamos 10 años casados. 10 años. Tan poco después de mí. Tragué el nudo en mi garganta y logré murmurar, es hermosa. Él asintió, pero no dijo nada. Solo me estudió con esa misma expresión inescrutable. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente. Solté una risa corta, sin humor. ¿De verdad quieres saberlo? Dudó. Luego, dijo, sí. Suspiré, mirando mi copa. Emma ha crecido. Está en la universidad ahora. Su mandíbula se tensó ligeramente. Sabía de ella. Lo había sabido durante años. Pero nunca habíamos hablado de eso. ¿Y Mark?, preguntó, con voz firme. Inhalé profundamente. Ya no estamos juntos. Por primera vez, algo cambió en su expresión. Sorpresa. Curiosidad. Tal vez incluso un atisbo de satisfacción. Seguía intentando controlarme, admití. Pero Emma creció, y un día me miró a los ojos y me dijo que si no lo dejaba, ella lo haría. Eric inclinó ligeramente la cabeza. ¿Así que te quedaste todos esos años, por ella? Lo miré directo a los ojos. ¿No habrías hecho lo mismo por nuestros hijos? Silencio. Y luego, tras una larga pausa, asintió. Sí. Lo habría hecho. Y, por primera vez en 15 años, sentí que por fin me entendía. Un momento de verdad. Nos quedamos ahí parados un largo rato, mientras el ruido de la fiesta se desvanecía a nuestro alrededor. Finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que me había atormentado durante tantos años. ¿Me odias? Me miró por un largo momento y luego negó con la cabeza. No, Lisa. No te odio. El alivio me recorrió el cuerpo. Pero entonces, sus siguientes palabras dolieron igual de profundo. Pero tampoco te amo. Era el cierre que nunca había querido, pero que desesperadamente necesitaba. Asentí, tragándome el dolor en mi pecho. Me alegra que seas feliz, Eric. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Espero que tú también encuentres la felicidad, Lisa. Y con eso, se dio la vuelta y regresó con su esposa. Me quedé allí, viéndolo alejarse, dándome cuenta de que, por primera vez en 15 años, finalmente era libre.